Hola, amantes de la historia y del buen café. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se preparaba el café antes de que tuviéramos esas máquinas increíbles en casa o en nuestra cafetería favorita? Durante siglos, hacer café era un proceso totalmente artesanal, a menudo inconsistente y, seamos sinceros, a veces bastante desastroso. Pero un día, una idea brillante cambió las reglas del juego para siempre. Hoy vamos a viajar en el tiempo para descubrir el origen de uno de los inventos más importantes de la historia moderna, a la cafetera. Conoceremos cuándo nació la primera, quién fue el genio detrás de ella, en qué contexto surgió y, lo más fascinante, cómo funcionaba esa primera máquina que sentó las bases de nuestra cultura cafetera actual. Así que prepárate una buena taza de tu café preferido, ponte cómodo y acompáñame en este increíble viaje a los orígenes del café moderno. Empezamos. Para encontrar la respuesta a cuándo nació la primera cafetera, tenemos que transportarnos a principios del siglo XIX, concretamente al año 1819 en Lugar, en Francia, un país que ya en ese entonces era epicentro de cultura, gastronomía y, por supuesto, de grandes ideas. En plena efervescencia de la revolución industrial, la sociedad estaba fascinada con la mecanización. La gente buscaba formas más eficientes, rápidas e higiénicas de hacer prácticamente todo. Y preparar café no fue la excepción. Fue en este ambiente de cambio y progreso donde apareció el primer dispositivo que podemos considerar el precursor directo de las cafeteras de máquina que conocemos hoy. Esta invención no fue un simple utensilio de cocina más. Fue una auténtica revolución que prometía transformar una bebida amada por muchos en una experiencia mucho más refinada y consistente. La idea de aplicar principios mecánicos a la preparación del café era radical y cambiaría para siempre la forma en que el mundo disfrutaría de su dosis diaria de cafeína. Pero, ¿quién fue la mente brillante detrás de esta invención? El crédito es para un hombre llamado Louis Bernard Rabaut. Rabaut no era un científico famoso ni un inventor de renombre en otras áreas, sino un fabricante francés, un artesano con una visión muy clara. Lo que hizo fue diseñar un aparato conocido como la cafetera de percolación por compresión, que aplicaba un principio fundamental que hoy nos parece obvio, pero que en ese momento fue revolucionario. Su máquina era capaz de forzar el paso del agua caliente a través del café molido usando presión. Este método, a diferencia de simplemente hervir el café en agua, permitía extraer los sabores y aromas de una manera mucho más controlada y eficiente. Rabaut había entendido que la clave para un buen café no estaba solo en la calidad del grano, sino en el proceso de extracción. Su invento, aunque rudimentario para nuestros estándares, fue el primer paso crucial hacia las futuras cafeteras de presión y, en última instancia, el abuelo lejano de la máquina de espresso. Para entender por qué surgió este invento, tenemos que mirar el contexto de la Francia del siglo XIX. La revolución industrial no solo trajo fábricas y trenes de vapor, también cambió la vida cotidiana de las personas. Había una obsesión creciente por la rapidez, la higiene y la consistencia en todo, desde la producción de textiles hasta la preparación de alimentos. Antes de la cafetera de Rabaut, el método más común para preparar café era simplemente hervir los granos molidos directamente en agua, como si fuera una sopa. Este proceso, conocido como café a la turca o de puchero, era muy poco práctico. El resultado era a menudo una bebida amarga, quemada y llena de pozos. Era imposible controlar la temperatura o el tiempo de extracción, lo que hacía que cada taza fuera una lotería. La cafetera de Rabaut llegó para solucionar todos estos problemas. Introdujo por primera vez el control en el proceso de preparación. Ya no se trataba de hervir el café hasta el olvido, sino de extraer su esencia de forma precisa. Este cambio marcó el verdadero inicio de la era del café moderno, una era en la que la calidad y el sabor se convirtieron en la prioridad. Ahora, imaginemos ¿cómo era esa primera cafetera? Olvídate de los botones, las pantallas digitales y los programas automáticos. La máquina de Louis Bernard Rabaut era una maravilla de la simplicidad y la ingeniería de su tiempo. Generalmente estaba fabricada en metal, como estaño o cobre, y su diseño era puramente funcional. Consistía en dos cámaras superpuestas,
separadas por un filtro que contenía el café molido. El agua se calentaba en la cámara inferior, y al hervir, el vapor generado creaba presión. Esta presión empujaba el agua caliente hacia arriba, forzándola a pasar a través del café molido y del filtro, y depositando el café ya preparado en la cámara superior. Lo revolucionario de este sistema era que permitía separar por completo el café líquido de los pozos, algo que antes era casi imposible. Además, al no hervir directamente el café, se evitaba ese sabor a quemado tan desagradable. El resultado era una bebida mucho más limpia, aromática y con un sabor infinitamente superior al café hervido tradicional. Aunque su funcionamiento dependía de la presión generada por el vapor de forma manual. Este diseño simple pero ingenioso sentó las bases para todo lo que vendría después, incluyendo la icónica cafetera italiana Omosha y, por supuesto, la máquina de espresso. El invento de Rabaut, en 1819, fue la chispa que encendió la mecha, pero la evolución de la cafetera no se detuvo ahí. Su idea de usar presión para hacer café inspiró a generaciones de inventores. Durante el resto del siglo XIX, vimos aparecer numerosas patentes y mejoras sobre su diseño original. Sin embargo, el siguiente gran salto llegaría en 1884. Fue entonces cuando un inventor italiano, Angelo Moriondo, patentó en Turín lo que se considera la primera máquina de café expreso. Su enorme aparato de latón y cobre era capaz de producir café de forma masiva y rápida para su clientela, utilizando tanto vapor como agua caliente, para forzar el paso a través del café molido a una presión mucho mayor. A principios del siglo XX, otro italiano, Luigi Bezzera, mejoró el diseño de Moriondo, haciéndolo más práctico y eficiente, y comenzó a comercializarlo. A partir de ahí, la innovación se aceleró. La llegada de la electricidad en el siglo XX permitió la creación de las primeras cafeteras eléctricas automáticas, llevando la comodidad a los hogares de todo el mundo. Pero es fundamental recordar que nada de esto habría sido posible sin esa primera cafetera manual de 1819, sin la visión de Rabaut. El concepto de café de máquina, tal como lo conocemos y amamos hoy, simplemente no existiría. Así que la próxima vez que disfrutes de un delicioso espresso, un cappuccino cremoso o un simple café de filtro, tómate un segundo para pensar en toda la historia que hay detrás de esa taza. La cafetera no es solo un electrodoméstico, es un invento que democratizó el buen café y transformó una simple bebida en un fenómeno cultural global. Cambió nuestros rituales matutinos, dio vida a las cafeterías como puntos de encuentro social y convirtió la preparación del café en todo un arte. Desde aquella simple máquina manual de metal creada en Francia hace más de 200 años, hasta los sofisticados sistemas automáticos que tenemos hoy en nuestras cocinas, el viaje ha sido fascinante. Todo comenzó con una idea simple, pero poderosa, que había una forma mejor de hacer café. Y esa idea cambió el mundo para siempre. Si te apasionan los inventos que han moldeado nuestra historia y nuestra vida cotidiana, has llegado al lugar correcto. No olvides suscribirte y activar las notificaciones, porque en este canal seguiremos explorando las historias detrás de los objetos que nos rodean. Gracias por acompañarme y hasta la próxima.